viendo el tema de dieta espiritual, ¿se acuerdan? Dieta espiritual o 10 hábitos para un alma sana. Vamos a repasar rápidamente cuáles fueron esos elementos, esos 5 elementos que vimos en el segundo estudio, la segunda mitad de estos 2 estudios que vimos. El sexto elemento en la dieta fue un amor por otros, especialmente por otros creyentes, que no se apague fácilmente. En 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, vimos que hay al menos 15 elementos o 15 ingredientes que deben existir en el amor cristiano hacia otros. Y solo nos concentramos en un aspecto de lo que encontramos en ese capítulo. Este aspecto de creer o asumir lo mejor acerca de otros, si recuerdan. Todos tenemos la mejor autoimagen, la mejor imagen propia posible. Nos amamos sin límite. Nosotros nos sobreevaluamos, pero subestimamos a los demás. Asumimos lo peor sobre los demás. Y eso es incompatible, vimos que es incompatible con lo que Dios nos ha llamado a hacer en 1 Corintios 13. El séptimo ingrediente que vimos en estos hábitos, en esta dieta, fue el de buscar ser personas enseñables. Vimos que debe haber en nosotros humilde receptividad a la corrección. Vimos que si hay pobreza espiritual en nosotros, si hay arrepentimiento, si hay llanto por nuestros pecados, entonces habrá una disposición a ser enseñados y corregidos, primero por Dios y su palabra, segundo por nuestros líderes espirituales, en la medida que enseñen fielmente la palabra de Dios y la usen para señalar nuestros pecados y debilidades, y tercero por otros creyentes o hasta personas inconversas, si nos señalan pecados nuestros o errores o faltas y deficiencias en nuestro carácter. El octavo elemento de la dieta, el octavo hábito para un alma saludable, es aprender a tratar directamente cualquier conflicto, cualquier problema que tengamos con otros, cualquier ofensa. Nuestra tendencia natural es hacerlo indirectamente, tratar de darle la vuelta, darle un trato a estas ofensas, a estos problemas indirectamente, en lugar de ir directo con la persona, en lugar de hablarlo directamente con esa persona. Pocas veces pensamos en la posibilidad que señala el pasaje en Mateo 18. Dice que si te escucha tu hermano, si tú vas con él, si sigues el procedimiento bíblico y te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces reflexionábamos sobre cuántas veces hemos tenido un conflicto con alguien y realmente hemos pensado eso. Si yo me acerco a este hermano con un espíritu humilde, con un tono bajo, tranquilo, con palabras suaves, como dice Proverbios 15, podría hasta ganar a mi hermano, podría hasta fortalecerse esa relación, podría agradecerme por acercarme con él. El elemento número 9, el hábito número 9 en nuestra lista que vimos la semana pasada para un alma saludable, fue aprender a enfocarnos en cómo nosotros tratamos a otros, en lugar de estar siempre enfocados en cómo otros me tratan a mí. Vimos que en este mundo no suelen durar las relaciones interpersonales, donde solo es una parte la que da o se sacrifica la mayoría del tiempo. Vimos que es como un juego de suma cero. Lo que yo doy me lo tienen que regresar. Pero el creyente debe ser diferente, según la palabra. El creyente tiene la capacidad de amar verdaderamente. Tiene la capacidad hasta de amar a sus enemigos. Y la implicación del texto que vimos en Lucas 6 es que amando a nuestros enemigos, pagando bien por mal, seremos imitadores de Dios y nuestra recompensa vendrá de Él. Vimos que hasta hemos de codiciar estas oportunidades de dar a otros aunque ellos no me den a mí. Y por último, el 10º hábito fue este elemento de humilde sumisión a la soberanía divina en mi vida, aun cuando es difícil.
Vimos que el mundo se enoja con Dios cuando lo que Dios hace en su vida es difícil o no es lo que querían. Pero el creyente se humilla ante Dios. Y vimos que pocas cosas son un termómetro más preciso para la salud de un alma que esto. Pocas cosas nos pueden dar una foto más precisa, un diagnóstico más certero de la salud de un alma que esta disposición humilde y gozosa a someterse a Dios, aun cuando su providencia y su soberanía en nuestra vida es difícil para nosotros. Bueno, ese es el resumen de la semana pasada. Está disponible la grabación si se lo perdieron. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que acostumbramos los miércoles. Bueno, el formato del estudio va a ser un poquito diferente. Mañana se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Es un fenómeno prácticamente único en el mundo. Que yo sepa, no hay ningún otro país con un día feriado a nivel nacional dedicado solamente al propósito de dar gracias a Dios por todo lo sucedido en el año. Obviamente muchos en el país, muchos en Estados Unidos, ya no observan el día conforme a su propósito original, no todos lo destinan a lo que fue, para lo que fue hecho, para lo que debe estar reservado, pero para eso fue creado el día, para dar gracias a Dios por todo lo recibido, toda su providencia en el año. Ahora, muchos podrían pensar en este tema, esto de dar gracias por el año, dar gracias por el 2020 y pensar, bueno, pues, ¿qué hay que agradecer en el 2020, no? Fue un año terrible. Sin duda hay muchos en el mundo que piensan así, o al menos les cruza algo así por la cabeza. Muchos probablemente consideran el 2020 como el peor o uno de los peores años de sus vidas. Nosotros los creyentes, en teoría, entendemos lo mucho que tenemos que agradecerle a Dios, aún en este año, aún en el 2020. Pero por las dudas, por si las dudas, vamos a considerar una lista de cosas cuantificables, vamos a repasar una lista de cosas tangibles por las que debiéramos agradecer a Dios este 2020. Y después también vamos a ver una lista de citas de autores o creyentes o pastores famosos acerca de esto de dar gracias, el dar gracias a Dios como creyentes, y vamos a tratar de realizar algunas aplicaciones a nuestras propias vidas con la ayuda de Dios. Así que comencemos leyendo un texto obligado sobre este tema de dar gracias a Dios. Está en Primera de Tesalonicenses, vamos todos por favor al capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti, acercándonos al final, ya en la recta final de este año 2020, para considerar este tema de cuánto tenemos que agradecerte, de cuánto has hecho por nosotros, de cuán grande ha sido tu bondad y tu gracia en medio de este año tan difícil. Señor, sabemos que hay personas entre nuestro número que han sufrido pérdidas muy difíciles. Todos hemos sufrido pérdidas en alguna medida este año, algunos mucho más fuertes que otros. Pero acudimos ante ti el día de hoy, Señor, pidiéndote que nos hables por medio de tu palabra, que nos la apliques, que no te vuelva vacía. Ayúdanos a ver cuánto te debemos, cuán grande ha sido tu gracia para con nosotros este año. Ayúdanos a escuchar con humildad, a darte la atención que mereces, a quitar todas las distracciones. Te pedimos por este pobre predicador, Señor, que suplas mis deficiencias,
que nos ayude, Señor, a comunicar tu palabra claramente, sin errores. Te pedimos que todo esto sea usado para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues una de las mejores formas de despertar nuestra gratitud a Dios es justo haciendo esto de cuantificar, poniéndole números a las cosas. En vez de dejar todo en intangibles o ideas generales, vamos a meditar primero en algunas cosas que Dios hace por nosotros con datos duros. Eso muchas veces es útil para despertar nuestra gratitud. Así que eso es lo que vamos a hacer. Les voy a dar una lista de datos o estadísticas que se habrán cumplido cuando tengas 30 años de vida sobre la faz de esta tierra. Si tienes 30 años de vida viviendo sobre el mundo, sobre la faz de la tierra, todo lo que estamos viendo el día de hoy se habrá cumplido en tu vida. Algunos tenemos ya más de 30, algunos en la transmisión seguramente tendrán todavía menos. Si alguno de los matemáticos entre ustedes quiere aplicar esto para ajustarlo a la edad real que tienen, bueno, pues ahí están los datos, lo pueden hacer sin ningún problema, pueden hacer los cálculos matemáticos para ajustarlo, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Entonces, el primer punto es el siguiente. Cuando cumplas 30 años, habrás respirado alrededor de 252 millones de veces. Habrás llenado tus pulmones 252 millones de veces a tus 30 años. Muchos pacientes de COVID este año han aprendido de una manera muy difícil el valor y la necesidad de algo que a muchos nos ha pasado completamente desapercibido por años. En solo 30 años has consumido y respirado más de 100 millones de litros del aire de Dios. Dios nos ha dado esta bendición de llenar nuestros pulmones millones y millones de veces en nuestras vidas sin siquiera pensarlo, de manera automática, inconsciente, sin hacer ningún esfuerzo. Hoy hay miles de personas en esta ciudad y probablemente, a menos que vivas en una ciudad muy pequeña, en la ciudad en donde estés, miles de personas en esta ciudad que están concentrados y haciendo su máximo esfuerzo simplemente por llenar sus pulmones. Están concentrados nada más en respirar, nada más haciendo el esfuerzo de llenar sus pulmones. Según los datos de hoy en la página oficial de la Ciudad de México, hay 3,542 personas hospitalizadas por COVID con dificultades para respirar y oxigenar. Y realmente son mucho más, probablemente mucho más, porque esto solo es el conteo de las personas que tienen una prueba positiva de COVID. Hay muchas que tienen COVID y no tienen una prueba positiva. Pero esas personas han pasado de consumir entre 6 y 10 litros de oxígeno por minuto, sin pensarlo, a requerir de 40 a 60 litros por minuto que les suministran máquinas de alto flujo. Y ni así pueden oxigenar como deben. Cada respiración es un esfuerzo. Cada respiración les genera angustia. Están todo el día preocupados porque podría llegar el momento en que ya no puedan llenar sus pulmones solos. Todo el día temiendo que requieran de una máquina que lo haga por ellos para tratar de mantenerlos vivos. Así que si tú y yo no estamos viviendo eso ahora, y yo supongo que si estás viendo la transmisión, en la mayoría de los casos no es así, ¿cuánta debe ser nuestra gratitud? ¿Cuánta debe ser nuestra gratitud? Leemos en el Salmo 29, versículo 11.
Salmo 29:11. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Otras versiones lo traducen en el presente continuo. Jehová da fuerza a su pueblo. Jehová bendice a su pueblo con paz. El punto es que si tú tienes fuerza para respirar, porque respirar requiere mucha fuerza, más de lo que nos imaginamos, fuerza que hoy muchos no tienen a nuestro alrededor, pero si hoy tenemos esa fuerza para respirar, si estamos en paz y sin angustia en cualquier sentido, eso viene de Dios, viene del Señor, y a Él es a quien hay que agradecerle por ello si estamos en paz, si tenemos tranquilidad. El Salmo 150, el último versículo del libro de los Salmos, termina diciendo lo siguiente. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, todo el que tenga aliento, alabe a Jehová. Si tú tienes aliento, si hoy puedes respirar, Dios espera tu gratitud y tu alabanza. Le debes tu agradecimiento. El segundo punto en esta lista de cosas que estamos cuantificando, por las cuales debemos estar agradecidos, es que en 30 años tú y yo hemos consumido más de 20,000 kilos de comida y más de 17,000 litros de agua. 22,000 kilos de comida y 17,000 litros de agua. Muchos de nosotros, pocas veces o nunca, hemos tenido que luchar por comer. La mayoría de nosotros nunca ha tenido que luchar por tener que comer, por poner comida en la mesa. No hemos tenido que angustiarnos porque no tenemos comida o recursos para poder comer. Pero vean, según datos que salieron hace unos días, hemos pasado en el 2020 de tener a 36% de la población mexicana clasificada por debajo del nivel de pobreza. Hemos pasado de eso, de 36%, a tener 45% de la población mexicana por debajo del nivel de pobreza. Ven, prácticamente la mitad de la población. Prácticamente la mitad de la población no gana suficiente para comprar la canasta básica mensualmente. Así se calcula el nivel de pobreza, el límite de pobreza. La canasta básica cuesta entre 1,200 y 1,700 pesos, dependiendo de la zona del país. Ahora, esto lo leí en un artículo ayer, salió a lo largo y ancho en periódicos. A lo mejor alguien dirá, no, hermano, eso está mal calculado, esos datos están exagerados. Bueno, no importa. No importa si están un poco exagerados o si están subreportados, que pudiera ser el caso. El punto es que este no es tu caso. Ese es el punto. Vean, según este reportaje, hay 10 estados en este país donde entre el 50 y el 70% de la población vive por debajo del nivel de pobreza. ¿Cuántos de nosotros tenemos que enfrentar eso? Yo supongo, seguramente, ninguno. ¿Y a quién se lo debemos? Según Lucas capítulo 1, versículo 53, el Señor a los hambrientos sació, otras versiones dice ha saciado a los hambrientos de bienes, y a los ricos el Señor los despidió vacíos. Esto es cierto tanto en sentido físico como en sentido espiritual. Dios es el que nos provee tanto del alimento espiritual como del alimento físico. Según el Salmo 107, Él sacia a los que buscan en Él. Y los que se consideran ricos, física o espiritualmente ricos, o sea, yo no necesito de Dios, yo soy rico, yo veo por mí, no necesito de Dios.
Los que se consideran ricos física o espiritualmente y no reconocen su necesidad y su dependencia de Dios, tarde o temprano Dios los va a despedir sin nada, como despidió hoy a Diego Armando Maradona. Habrán visto en las noticias. Un hombre soberbio, un hombre que creía que tenía todo, que él no necesitaba de nadie, ni siquiera de Dios. Un hombre a quien muchos han llamado por el nombre de Dios neciamente. Bueno, hoy fue despedido sin nada. Él se creía rico, hoy no tiene nada. Hombres le llamaban Dios, hoy se ha presentado ante Dios. En tercer lugar, en nuestra lista de cosas que debemos agradecer, para aquellos que llevamos 30 años expuestos o rodeados por la palabra de Dios, nuestros ojos han procesado o capturado 1000 terabytes de datos de la palabra de Dios. 1,000,000 de gigabytes. 200,000 DVDs de la palabra de Dios hemos consumido en 30 años de estar expuestos a la palabra. ¿Qué hemos hecho con todo eso? ¿Cuánto de eso hemos aprovechado y cuánto hemos desperdiciado? Yo creo que si lo supiéramos, nos daría terror. ¿Y por qué es tan importante preocuparnos por eso, por desperdiciar oportunidades espirituales? Bueno, la palabra nos enseña que ese es el criterio principal que debemos tomar en cuenta cuando pensamos en la severidad de cómo seremos juzgados por Dios. A más luz de la palabra de Dios, a más conocimiento de cosas espirituales, a más oportunidad espiritual, a más entendimiento, más se nos será exigido. Si se nos ha dado mucho, se nos pedirá mucho. ¿Y cuánto de este privilegio espiritual hemos agradecido? Si tenemos 30 años escuchando la palabra de Dios, digamos un promedio de 2 sermones por semana, 2 mensajes por semana, hemos escuchado más de 3,000 sermones en nuestras vidas. Para los que tienen la costumbre de escuchar más, vía grabaciones, vía Sermon Audio, vía Gracia Audio, vía Spurgeon Audio, vía la plataforma que quieran, ese número pudiera ser mucho más de 3,000, podrían ser 6,000 sermones que hemos escuchado en nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho con todo eso? ¿Hemos agradecido a Dios? Acudimos cada domingo agradeciéndole a Dios el privilegio, la oportunidad de estar ahí, de escuchar. Cada miércoles agradecemos. Cada sermón grabado que escuchamos, agradecemos. Si tenemos este privilegio de escuchar la verdad de Dios constantemente, hemos de estar constantemente agradecidos. Y hemos de pedirle frecuentemente al Señor lo que pedía el salmista en el Salmo 90, versículo 12. El salmista pedía al Señor: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Por último, en esto de datos y estadísticas, voy a mencionar unos cuantos más en cuanto a nuestros cuerpos terrenales. A la edad de 30, nuestro corazón ha bombeado más de 45 millones de litros de sangre. Más de 380,000 barriles, que es una medida estándar de sangre, ha sido bombeada por nuestros cuerpos. Y con eso Dios ha sustentado físicamente las 37 billones de células en nuestro cuerpo y los 100,000 millones de neuronas en nuestros cerebros. Entonces, estos son los datos, los números, las estadísticas. Podríamos obviamente ocupar todo el estudio en esto, podríamos dar muchos datos más, pero yo creo que ya queda claro el punto. Haya pasado lo que haya pasado en este 2020, nos haya ido como nos haya ido, tenemos muchísimo
que agradecerle al Señor. Si somos creyentes, Dios nos ha dado el regalo más valioso que existe, el regalo de su Hijo, el regalo de la vida eterna, el regalo de poder tener esperanza eterna en Él, de no estar sin esperanza como el mundo en este 2020. Así que ahora les voy a leer algunas citas famosas de creyentes acerca de este tema de agradecer a Dios. Todas las citas que estoy usando están originalmente en inglés, así que les estoy leyendo mis propias traducciones y también las estoy parafraseando un poco para que sea un poco más claro. La primera cita es de A.W. Tozer y dice básicamente que se requiere un grado de fe superior, un grado de fe más puro para agradecer bendiciones que Dios no nos ha dado. Se requiere un grado de fe más puro, un grado de fe superior para agradecer bendiciones que Dios no nos ha dado, que el que se requiere para agradecer bendiciones ya recibidas, ya disfrutadas. Aquí lo que está enfatizando Tozer es que muchas de las cosas que hemos pedido, pero Dios no nos ha dado, han sido una gran bendición. Debemos estar agradecidos por todo lo que Dios no nos ha dado. Leemos la petición tan famosa en Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Proverbios 38. Empezamos a mitad del versículo. No me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios. Vean, en vez de decepcionarnos por bendiciones entre comillas que no tenemos, en vez de siempre estar deseando más o solo agradecerle a Dios por lo que sí nos ha dado, nuestra gratitud debe abarcar todo lo que no nos ha dado, todo lo que ha detenido de nosotros para que no nos arruine. ¿Cuántas veces hemos pensado, gracias Señor, gracias por no darme ese puesto en el trabajo que quería, o gracias porque no gano lo que quiero ganar o lo que quería ganar, sino lo que tú quieres que gane? Oh, gracias porque no me permitiste concretar lo que yo te había pedido y lo que yo tenía planeado hacer. Tendemos a pensar en las cosas que Dios no nos dio o las peticiones que no nos concedió, como piensa un niño que no recibe un dulce o un permiso o un lujo de su papá. Nos resentimos. Nos sentimos las víctimas, pobre de mí, Dios no me dio esto que yo merecía. Nos deprimimos cuando deberíamos estar agradeciendo todas las cosas que Dios no nos ha dado en su sabiduría. Nosotros la pasamos pensando, ¿por qué tengo que batallar económicamente? ¿Por qué Dios no me abre las puertas y no me facilita las cosas? ¿Por qué tengo estas batallas y estas luchas con mi salud? ¿Por qué Dios no me da más salud para servirle más? ¿Por qué mi esposo no me ama más? ¿Por qué mi esposa no sigue el orden bíblico? ¿Por qué son tan rebeldes mis hijos? Si estas bendiciones, aunque sean buenas, aunque sean lícitas, son cosas que me van a dañar, Dios no me las va a dar. Si estas bendiciones que pido son buenas, si son lícitas, si no son pecado, yo me la paso pensando, son cosas buenas. ¿Por qué Dios no me las da? Las he pedido por años, a veces pensamos, ¿no? Estoy pidiendo esta cosa buena, esta cosa lícita por años y no ha pasado nada. Bueno, vean, ¿por qué no? Pues la respuesta es esta.
¿Buscarías a Dios de la misma manera si no batallaras con lo que batallas? La respuesta es que no. Si tienes dudas, la respuesta es que no. Si Dios nos diera todo lo que queremos y todo lo que pedimos, nos arruinaría de muchas maneras. Haríamos lo que dice nuestro texto en Proverbios. Nos saciaríamos y tal vez hasta negaríamos a Dios y diríamos, ¿quién es Jehová? Vean la siguiente cita. Entonces, la primera es que es mucho más difícil agradecer a Dios por las cosas que no nos ha dado, las cosas que no nos ha concedido, que por las cosas que sí nos ha dado y hemos disfrutado. La siguiente cita es de Thomas Goodwin. Dice que las bendiciones más dulces son las que se ganan con oración y se viven con gratitud. Las bendiciones más dulces son las que se ganan o se obtienen con oración y se viven con gratitud. Esto es como todo en la vida. Las cosas que nos vienen fácil, que llegan en automático, las cosas que llegan sin esfuerzo, las tomamos a la ligera. Como el respirar, lo que veíamos al inicio del estudio. ¿Cuántos hemos vivido prácticamente toda nuestra vida sin agradecer el poder respirar? No agradecemos las cosas que nos vienen fácil. Entonces es probable que Dios nos obligue a pedir ciertas cosas por largo tiempo, con gran insistencia, con gran diligencia, porque no las apreciaríamos, no las valoraríamos, ni le agradeceríamos como debemos si fueran cosas que Dios simplemente nos contestara luego y nos contestara fácil, rápido, de inmediato. Si las cosas que pedimos nos llegaran fácil y rápido, podríamos caer en el temible error que advierte Job, en el error de pensar que esa bendición o ese éxito en cualquier sentido es gracias a mí. Yo logré eso. Yo obtuve esa bendición. Yo forjé ese éxito. Dios nos obliga a pedirle mucho por muchas cosas para que no nos vanagloriemos. Y para que cuando Dios nos dé esas cosas, las disfrutemos con gratitud. Job nos advierte en su capítulo 31 que es delito digno de castigo el pensar que por nuestra grandeza tenemos lo que tenemos o hemos logrado lo que hemos logrado. Las bendiciones que son más dulces para el creyente son las que se ganan en oración y se viven con gratitud. La siguiente cita, avanzando, es de John MacArthur. Esta tal vez es mi favorita el día de hoy. MacArthur dice que la impaciencia destruye la gratitud. Vean esto. La impaciencia destruye la gratitud. Aprende a agradecer a Dios por el proceso. Aprende a buscar en tu pareja o en tus hijos o en lo que sea que estás pidiendo las pequeñas señales de que Dios está llevando a cabo sus grandes propósitos en ellos o a través de ello. No tengas prisa porque sucedan cosas. No tengas prisa porque sucedan cosas que están sucediendo perfectamente a su tiempo y según su plan. Esa es la cita. Esta es una que realmente impacta mucho. ¿Cómo pensamos nosotros? Todo el tiempo estamos pensando, ¿por qué mi pareja no cambia más rápido? Veo pequeños cambios, sí, de vez en cuando, pero ¿por qué no cambia más rápido? Llevo años pidiendo por él o por ella. ¿Por qué Dios no los ha transformado más? ¿Por qué no ha transformado más a mi pareja o a mi familiar? ¿Por qué mis hijos no son salvos? ¿O por qué no son más santos y más sabios, más prudentes? ¿Por qué las cosas no avanzan en mi trabajo o en mis planes o en mi economía? Pero por pensar así pensamos. Seguido caemos en esta trampa. Pero por pensar así, por vivir en impaciencia, no vemos las pequeñas
señales y los pequeños pasos en el proceso. Que Dios sí está moviendo. Dios sí está moviendo en esas personas o en ese asunto que te preocupa, por el que pides. Pero vean, Dios usa el proceso para obrar en nosotros. Dios nos obliga a pasar por procesos lentos para cambiarnos a nosotros y para que seamos más agradecidos cuando lleguen los cambios que estamos buscando. Y nosotros debemos estar alertas, buscando identificar, aunque sean respuestas pequeñas a las cosas que estamos pidiendo, las cosas que estamos orando. Nosotros siempre queremos ver cosas grandes, pasos agigantados, milagros impactantes. Pero eso no siempre pasa, pocas veces pasa así, pocas veces Dios obra así. Normalmente es un proceso lento. Y el creyente debe estar buscando identificar esos pequeños pasos, esos pequeños cambios, pequeños avances para agradarle a Dios, agradecerle a Dios por eso. Jacobo en Santiago capítulo 1 habla de dejar que la paciencia tenga su obra completa, su obra perfecta en el contexto de pruebas y tribulaciones. Y muchas cosas, las cosas o las personas por las que pedimos son cosas que nos prueban. Oramos por nuestra pareja, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestro trabajo, porque son cosas, relaciones, situaciones que frecuentemente nos tienen en prueba. Frecuentemente nos tienen en pruebas que no nos gustan y por eso estamos todo el tiempo orando por eso. Pero Santiago dice, o Jacobo en Santiago dice que tenemos que dejar que la paciencia tenga su obra completa. Hebreos 10 dice que nos es necesaria la paciencia. Cada creyente tiene que desarrollar la paciencia sobre la faz de esta tierra, en este mundo. Dios está trabajando en eso con nosotros aquí. Usa procesos lentos. Esperar a que Dios haga las cosas a su paso y a su tiempo nos llevará a estar más agradecidos, más dependientes de Él cada día. Y es lo que necesitamos. Es para nuestro bien. La siguiente cita es de un hombre que se llama G.K. Chesterton. Dice lo siguiente. Tú das gracias antes de comer. O sea, tú oras, tú das gracias antes de comer. ¡Qué bueno! Pero has de dar gracias antes del concierto, antes de la ópera, antes de abrir un buen libro, antes de admirar una gran obra, antes de nadar, antes de pasear, antes de tocar un instrumento, antes de sumergir tu pluma en la tinta. Él decía que él hacía esas cosas, que él hacía un hábito de eso, buscaba realizar eso. Leímos al inicio del mensaje, el mandamiento, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La idea aquí es que los creyentes debiéramos dar gracias antes de disfrutar cualquier cosa. Igual como oramos y damos gracias antes de sentarnos a comer. Sin duda, este debe ser uno de los usos del mandamiento de orar sin cesar, que de hecho es el versículo ahí mismo, el anterior. Leímos el versículo 18 del capítulo 5, el versículo 17 es el anterior, el mandamiento de orar sin cesar. Y vean, si no hemos aprendido esto, si no tenemos esta costumbre de dar gracias al Señor, al menos en un momento, en silencio, al menos en nuestro corazón, por cada cosa que gozamos, cada cosa buena, cada cosa que disfrutamos en esta vida, si no tenemos ese hábito, tenemos que desarrollarlo. Tenemos que adoptar el hábito de dar gracias hasta por admirar un bello pasaje en la creación. Dar gracias por una bella creación, una bella canción que mueve nuestras emociones. Dar gracias por la oportunidad de poner en práctica alguna habilidad, algún don que Dios nos ha dado.
De eso hablaba cuando decía, antes de poner mi pluma en la tinta, eres un escritor, tienes don para escribir, te pones a escribir. Antes de hacerlo, dale gracias a Dios por el don, por la oportunidad, por la habilidad. Dale gracias incluso por diversiones, por pasatiempos, por paz, por todo lo bueno. Tenemos el mandamiento de orar sin cesar y sin duda uno de los usos principales deben ser estas pequeñas oraciones de gratitud, pequeñas expresiones de gracias al Señor por todas las bendiciones que recibimos y disfrutamos a lo largo del día. La siguiente cita tiene que ver con las pérdidas. Las pérdidas. Muchos han pasado por pérdidas este año. Spurgeon dice respecto a las pérdidas que bendecimos a Dios por nuestras aflicciones. Bendecimos a Dios por nuestras aflicciones. Le agradecemos por nuestros cambios, los cambios a los que somos sujetados, los cambios que sufrimos. Alabamos su nombre por nuestras pérdidas. Y lo hacemos porque reconocemos que si Dios no nos hubiera disciplinado de esa manera, tal vez nos habríamos confiado demasiado. Prosperidad terrenal continua es una gran prueba. Aflicciones, aunque parezcan severas, a menudo son enviadas por la misericordia de Dios. Vean esto. Aflicciones, aunque parezcan severas, a menudo son enviadas por la misericordia de Dios. Prosperidad terrenal continua es una gran prueba, dice Spurgeon. O sea, llevar eso bien, administrar eso bien es una gran prueba. Varios de ustedes han perdido mucho este año. Dios les dé gracia. Y Dios nos dé gracia a todos para aceptar y someternos de esta manera, como dice Spurgeon, a su poderosa mano. Sin duda, aun cuando el Señor nos quita algo o hasta cuando nos quita a alguien que amamos, es para nuestro bien. Sin duda es para nuestro bien. Aun cuando nos quita a alguien que amamos, como creyentes, es para nuestro bien. Dios nos dé gracia para aceptar cada pérdida que hayamos enfrentado este año, que enfrentemos este año en esta vida con la actitud y la sumisión de Job. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Ahora, por último, les voy a leer una última cita de Chesterton. Dice más o menos lo siguiente: la tragedia más grande es un ateo que, sintiendo profunda gratitud, no tiene a quien agradecer. La tragedia más grande es un ateo que siente profunda gratitud, pero no tiene a quien agradecer. Todos sabemos por instinto que Dios existe. Muchas personas, gran parte del mundo, pasa sus vidas tratando de suprimir ese instinto, tratando de suprimir e ignorar todas las evidencias en la creación que lo rodea. Todos sentimos gratitud porque recibimos innumerables cosas que no merecemos y que no nos ganamos, que no son gracias a nosotros. Aún los inconversos entienden este principio de alguna manera oscurecida, disminuida, pero lo entienden. Están forzados a reconocerlo en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Pero ahí los vemos a las estrellas, a los famosos, a nuestros contactos en Facebook. Y ahí están. Y en vez de darle gracias a Dios cuando tienen algún momento con los reflectores encima, cuando reciben alguna cosa buena en sus vidas y ahí lo están celebrando en Facebook, en Instagram, en vez de darle gracias a Dios, en vez de darle gracias al Creador del universo, los escuchamos o los leemos dando gracias a la vida,
o gracias al destino, o gracias al amor. Y cada vez que hacen eso, están insultando a Dios, a su creador. La tragedia de sus vidas es increíblemente grande. La sensación de su deuda por cosas que reciben y viven es tan grande que tienen que expresarla, pero en vez de dar gracias al único Dios omnipotente, al único a quien le deben todo, le dan gracias a la vida o al destino. No, Dios es el creador de la vida. Dios es el forjador del destino, el soberano sobre lo que el hombre llama el destino. Leemos en Proverbios 16, versículo 33, las suertes, los dados se echan en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Si no te entregas a Él, si no le ruegas misericordia y llegas al momento en que puedas dar gracias a su Hijo por tu salvación por medio de Él, llegará el día en que Dios te quitará todo. Todas las cosas que hoy no le agradeces, te las quitará. Risa, felicidad, placer, disfrute, no se oirán más en ti jamás. Tendrás que pagar la factura, te llegará el estado de cuenta por todo el favor inmerecido que has gozado de parte de Dios todos tus días, cada minuto de tu existencia. Leemos en Romanos 1, a partir del versículo 18, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, niegan a Dios, suprimen la verdad acerca de Dios. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Dios se aseguró que sea evidente en el mundo que hay un creador, que Él existe. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Y vean el último texto. Porque habiendo conocido a Dios, habiendo visto toda esta evidencia, Dios habiéndoles dejado claro que Él existe, que Él es el creador, que le deben todo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuán grande es el pecado de la ingratitud. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete de toda una vida de ingratitud. Ven a Cristo en arrepentimiento por tu ingratitud. Y si ya le conoces, Dios nos dé gracia para ser más agradecidos, para hacer un recuento de este 2020, de toda su bondad, toda su providencia, toda su gracia, aún en los momentos más difíciles, aún en sufrimiento, aún en pérdidas, que Él ha estado con nosotros, con su gracia, con su poderosa mano. Y oremos, aprendamos a orar sin cesar, agradeciéndole por todo, como dice Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, no tenemos palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros. Te agradecemos, Señor, aún te pedimos tu ayuda para someternos a tu voluntad, para agradecerte aún en las pérdidas que algunos han sufrido, que algunos tal vez sufran en este año.
Reconocemos que en este año, Señor, que muchos consideran tal vez como el peor año de sus vidas, tú has sido cercano con cada uno de nosotros que te conocemos. Tu gracia nos ha bastado. Hemos podido continuar con tu ayuda. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser luz y sal. Ayúdanos a vivir dignos de tu llamado, agradeciéndote, y que otros vean en nosotros no resentimiento, no pánico, no depresión, no amargura, no ansiedad ante las dificultades de este año y tal vez el año que viene, sino sometimiento a tu voluntad, gratitud, amor por ti, reconocimiento de que siempre estás haciendo lo que necesitamos, lo que es lo mejor para nosotros. Te damos gracias por todo esto, Señor. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, que la apliques a nuestras vidas y nuestros corazones. Te rogamos todo esto, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos, sintonizarnos en otro estudio.